Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos en un tema complejo, pero muy importante, las responsabilidades administrativas que marca la ley de extranjería aquí en España. Vamos a usar extractos de la propia ley para ver cómo funciona esto de las infracciones, las sanciones y algo que a veces se olvida, cuándo prescriben. Efectivamente. La idea es intentar aclarar un poco esta estructura, ¿no? Veremos eso de infracciones leves, graves, muy graves, qué cae en cada saco y qué significa en tiempo para la administración y para la gente. Una guía para entender las reglas del juego, básicamente. Claro. Y es que esto es relevante. Mucho. Afecta a las personas extranjeras, por supuesto, pero también a empleadores, a familias, a cualquiera que tenga relación con el sistema de extranjería. Exacto. Lo que tenemos delante es un marco legal que, bueno, intenta ordenar situaciones que son muy variadas y a menudo bastante delicadas. Y esa clasificación por gravedad busca, pues eso, una proporcionalidad. Aunque, seamos sinceros, moverse por los detalles de la ley a veces es un poco un laberinto, ¿eh? Totalmente. Pues vamos a intentar poner un poco de luz en ese laberinto. La ley, como dices, marca 3 niveles. Empecemos por abajo, por las infracciones leves. ¿Qué tipo de, digamos, tropiezos encontramos aquí? Pues mira, en este nivel, la ley se fija sobre todo en omisiones o retrasos al comunicar cosas a las autoridades. Por ejemplo, no decir a tiempo que has cambiado de nacionalidad o de estado civil o de domicilio. O, bueno, otras circunstancias laborales que se te pida comunicar. Entiendo. O sea, el foco está en mantener a la administración informada, ¿no? Papeleo, básicamente. En gran medida, sí. También es leve tardar en pedir la renovación de los permisos cuando caducan. Pero ojo, hay un límite claro, hasta 3 meses de retraso. Ajá. Si te pasas de esos 3 meses, la cosa ya cambia. Vale, ese matiz del tiempo es importante. Y veo un par de ejemplos de trabajo que me llaman la atención. Uno es trabajar por cuenta propia sin el permiso específico, pero teniendo un permiso de residencia temporal. ¿Cómo es eso? Pues sí, es una situación curiosa, la verdad. No es que la persona esté sin papeles, tiene residencia, pero se pone a trabajar por su cuenta sin el permiso concreto que necesita para eso. Vale. O sea, la clave es tener algún permiso aunque no sea el justo para ese trabajo. Y el otro ejemplo laboral leve. Es una lógica parecida. Trabajar en una ocupación o en un sector o incluso en un sitio geográfico distinto al que te permite tu permiso de residencia y trabajo. Vamos, que te sales un poco de los márgenes de lo que tienes autorizado. Entendido. Y la ley también se fija en quién contrata, ¿verdad? Correcto. Es infracción leve para el empleador contratar a alguien si su permiso no le permite trabajar en esa ocupación concreta o en ese lugar. Y la norma lo dice claro. Es una infracción por cada trabajador en esa situación. Parece que el hilo conductor de estas leves es, sobre todo, el desajuste administrativo, ¿no? La falta de comunicación, no cumplir al dedillo los límites del permiso. Más que una intención de saltarse la ley a la torera. Precisamente. Son incumplimientos que la ley ve como de menor entidad. A menudo tienen que ver con eso, con la gestión de los papeles o los detalles de los permisos. Bien, pues dejamos los desajustes leves. Pero claro, la ley contempla cosas más serias. ¿Qué tipo de conductas nos meten ya en la categoría de infracciones graves? Aquí ya entramos en terreno más delicado. La infracción grave, digamos, más clara es estar irregularmente en España. ¿Y qué quiere decir irregularmente para la ley en este punto? Pues la norma lo explica. Es grave no haber conseguido una prórroga de estancia si la necesitabas, o no tener directamente autorización de residencia, o tenerla caducada más de 3 meses. Y aquí la clave, siempre que no hayas pedido la renovación en el plazo que toca. Vale, esto ya no es un simple retraso. Es estar aquí sin el paraguas legal adecuado. ¿Y en lo laboral, qué es grave? Pues encontrarse trabajando en España sin tener permiso de trabajo, ni tener un permiso de residencia válido. Ajá. Fíjate la diferencia con la leve de antes, ¿eh? Allí había un permiso de residencia, aunque no fuera el bueno para el trabajo. Aquí, la persona trabaja sin ninguno de los dos permisos necesarios. La irregularidad es más de fondo. Esa diferencia es crucial, claro. Una cosa es un permiso que no encaja y otra no tener nada. Veo que ocultar información o mentir también cuenta como grave. Sí, ocultar cosas a propósito o mentir de forma grave al informar sobre cambios de nacionalidad, estado civil, domicilio, o falsear datos para empadronarse en el registro del ayuntamiento, vamos, siempre que no sea tan gordo como para ser delito.
La ley incluso dice que si una autoridad ve indicios de esto, tiene que mover ficha para que se abra el expediente sancionador. O sea, mentir a sabiendas a la Administración sobre datos importantes. Otro punto grave es desobedecer medidas de seguridad. Exacto. No cumplir medidas que te han impuesto por seguridad pública, como por ejemplo tener que presentarte cada cierto tiempo ante la policía o no respetar una orden de no acercarte a fronteras o a ciertos sitios. Y aquí aparece lo que decías antes de la reincidencia. Parece que el sistema castiga el insistir en el error, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, si cometes una tercera infracción leve, del mismo tipo, en el plazo de un año, eso pasa a ser automáticamente una infracción grave. Eso sí, siempre que ya te hayan sancionado por las dos leves anteriores. Es como si la ley dijera, oye, ya te avisamos 2 veces. A la tercera, la cosa sube de nivel. Una escalada por insistencia, sí. Entendido. También se habla de actividades contra el orden público y de salir del país de forma irregular. Correcto. Participar en actividades contra el orden público que la Ley de Seguridad Ciudadana califica como graves. Y, por otro lado, salir de España por sitios no autorizados, o sin la documentación necesaria, o saltándose una prohibición de salida que te hubieran puesto. Definitivamente. Aquí hay un salto importante respecto a las leves. Hablamos de estar sin papeles, de engañar a la administración, de desobedecer órdenes, de reincidencia. Sin duda. Y lo interesante es que la ley, ya en este nivel grave, no solo mira a la persona extranjera, empieza a señalar responsabilidades en otros actores. Cierto. Veo ejemplos que apuntan a empleadores o a gente que facilita ciertas situaciones. ¿Podrías detallarlos un poco? Claro. Por ejemplo, es grave para un empleador que, consigue el permiso para contratar a un trabajador extranjero, pero luego no cumple lo básico, no le da de alta en la seguridad social o no registra el contrato como había prometido en la solicitud. Hay una excepción, ¿eh? Si el empresario demuestra que hubo problemas imprevistos que pusieron en peligro la empresa o impidieron empezar a trabajar y lo comunica a la autoridad. Entendido. ¿Y lo de las simulaciones? Matrimonios, parejas. También es grave. Casarse, simular ser pareja de hecho o hacerse representante legal de un menor, si se hace por dinero o solo para conseguir un permiso de residencia de forma, fraudulenta. Siempre que no sea tan grave como para ser delito, claro. Parece que se busca parar los fraudes para conseguir papeles, ¿no? Y veo también algo sobre la responsabilidad de quien invita a un extranjero. Ya. Y este entra legalmente, pero luego se queda irregular cuando se le acaba el permiso y además sigue a cargo de quien le invitó, pues esa persona que invitó comete una infracción grave. Vaya, pues sí que es una responsabilidad importante para quien invita. Y queda una última grave, muy concreta sobre el padrón. Sí, permitir, si eres el titular de una casa, que un extranjero se empadrone ahí sabiendo que en realidad no vive allí. Vamos, facilitar un empadronamiento de mentira. Y, otra vez, la ley insiste, es una infracción por cada persona inscrita así. Es fascinante ver cómo se amplía el círculo de responsabilidad. No solo la persona migrante, son empleadores, gente que invita, quien facilita papeles falsos. Exacto. Es un intento claro de la ley de ETA, de ir más allá de la situación individual, de mirar también las estructuras o las complicidades que pueden ayudar a que exista o se mantenga la irregularidad o el fraude. Busca corresponsabilizar, claramente. Y entonces llegamos al escalón más alto, las infracciones muy graves. ¿Qué tipo de acciones caen aquí? Imagino que son las que el sistema ve como más dañinas o reprochables administrativamente. Correcto. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Hablamos, por ejemplo, de participar en actividades contra la seguridad nacional, o que puedan dañar las relaciones de España con otros países, o meterse en líos contra el orden público que estén calificados como muy graves en la Ley de Seguridad Ciudadana. Uf, seguridad nacional, relaciones internacionales, desde luego, palabras mayores. Así es. Y un punto muy importante. Inducir, promover, favorecer o facilitar, buscando un beneficio económico, ya sea solo o en grupo, la inmigración clandestina de personas hacia España, desde España o a través de España, siempre que no llegue a ser delito. Entendido. Se persigue la organización de la inmigración irregular para ganar dinero. Veo que la discriminación también entra en este nivel tan alto. Sí. Realizar conductas de discriminación por raza, etnia, nacionalidad o religión que estén tipificadas como infracción muy grave, siempre que no sean delito penal, insisto. Estas ya suenan a temas de mucho calado social y de seguridad. Volviendo al empleo,
¿Qué hace que una infracción laboral sea muy grave? Aquí la diferencia con las leves y graves es crucial. Es muy grave contratar trabajadores sin haber conseguido antes el permiso de residencia y trabajo que necesitan. No es que el permiso no sirva para ese trabajo, eso era leve, ni que no le des de alta después de conseguirlo, eso era grave. Es contratar sabiendo que no hay permiso de ningún tipo desde el minuto 1, un incumplimiento flagrante de inicio. Y como en otros casos, es una infracción por cada trabajador y siempre que no sea delito. La clave es la ausencia total y previa de permiso. Y también simular trabajos. Efectivamente, simular una relación laboral con un extranjero para sacar tajada o para que esa persona consiga derechos que no le corresponden, sí no es delito. Y como pasaba con las graves, la reincidencia también sube el nivel. Cometer una tercera infracción grave del mismo tipo en un año, si ya te han sancionado por 2 graves antes, convierte esa tercera en muy grave. Entendido. Entonces, en este nivel máximo tenemos amenazas a la seguridad, explotación organizada, discriminación grave, contratación totalmente irregular desde el principio, simulación de contratos y la reincidencia en faltas graves. Vaya cuadro. Exactamente. Son las conductas que el legislador considera de máxima gravedad en este ámbito. Pero espera, que hay más, centradas en un actor muy concreto: las empresas de transporte. Cierto, se me olvidaba. ¿Qué se les exige a ellas? Esto es fundamental, ¿eh? Es infracción muy grave para las compañías de transporte, ya sean aerolíneas, navieras o empresas de autobuses, traer a extranjeros a España sin haber comprobado antes que sus pasaportes, títulos de viaje o visados están en regla y vigentes. ¡Ostras! Eso es una carga enorme para las compañías, ¿no? Actúan casi como un control de frontera previo. En la práctica, sí. Y no solo eso, también es infracción muy grave que esas mismas empresas no se hagan cargo inmediatamente, y pagando ellas, de los extranjeros a los que no dejen entrar en España justo por esos problemas con los papeles. ¿Y qué significa hacerse cargo? ¿Darles de comer? Incluye cubrir los gastos de manutención, sí, pero sobre todo, devolverlos. La ley lo dice muy claro. Tienen que llevarlos de vuelta al sitio de donde salieron, o al país que les dio el pasaporte, o a cualquier otro país donde se asegure que los van a admitir. La obligación incluye pagar el viaje de vuelta. Y lo mismo si el extranjero estaba solo de paso, en tránsito, y no puede seguir a su destino o lo devuelven desde allí. Es una responsabilidad muy directa y con un coste económico importante para las transportistas si fallan en ese control de papeles en origen. Sin duda, es un mecanismo clave para implicarlas directamente en la gestión de los flujos y el control de la documentación necesaria para entrar en España. Bien, pues hemos recorrido las categorías: leve, grave y muy grave, con ejemplos. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué consecuencias tienen? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo persiguen estas infracciones o las sanciones que te pongan? Hablemos de quién sanciona y de la prescripción. Empecemos por quién tiene el poder de poner la sanción. La norma general dice que la competencia es del subdelegado del gobierno, que es como el representante del gobierno central en cada provincia, o del delegado del gobierno en las comunidades que solo tienen una provincia. Siempre es la administración central, entonces. Bueno, hay una excepción importante que tiene que ver con las competencias de las autonomías. Si una comunidad autónoma tiene transferida la competencia para dar los permisos iniciales de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, entonces la potestad para sancionar las infracciones relacionadas con esos permisos es del órgano que diga esa comunidad autónoma. Entendido. Un reflejo de cómo se reparten las competencias en España, ¿vale? Y ahora, lo del tiempo. Me parece fascinante esto de la prescripción. ¿Cómo funciona eso de que las infracciones y las sanciones tengan como una fecha de caducidad? A ver, hay dos tipos de prescripción, ¿vale? Primero, la prescripción de las infracciones. Esto es el tiempo que tiene la Administración para empezar el proceso sancionador desde que se cometió la infracción. Si se le pasa el plazo, ya no puede empezar. Y los plazos son: las muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. O sea que si la administración tarda mucho en enterarse o en actuar, pierde la opción de sancionar ese hecho concreto. ¿Así de simple? Exactamente. Se extingue su derecho a perseguir esa infracción en particular. Pero luego está la otra prescripción, la de las sanciones. Esto es para cuando ya hay una sanción firme, una multa, una orden de expulsión. Es el tiempo que tiene la Administración para ejecutar esa sanción. Entendido. Una cosa es poder empezar el proceso y otra, poder aplicar la sanción una vez decidida. ¿Y cuáles son esos plazos para ejecutar? Son distintos a los de antes. Para sanciones por infracciones muy graves,
Prescriben a los 5 años, para las graves a los 2 años y para las leves al año. Y para las leves. Si la administración no ejecuta la sanción, por ejemplo, no te cobra la multa, en ese tiempo pues ya no puede exigírtela, pierde su derecho a ejecutarla. Vale, parece lógico. ¿Pero hay alguna letra pequeña? Mencionaste algo sobre la expulsión. Ahí está el detalle crucial. Efectivamente, la ley mete una regla especial para la prescripción de la sanción de expulsión, que normalmente viene de infracciones muy graves y por tanto su plazo de prescripción normal sería de 5 años. Sí, recuerdo haber leído algo de eso. El reloj de esos 5 años no empieza a contar igual, ¿verdad? Exacto. La ley lo dice clarísimo. El plazo de prescripción de la sanción de expulsión no empieza a contar hasta que haya terminado el periodo de prohibición de entrada que te pusieron en la misma resolución de expulsión. ¿Y cuánto puede durar esa prohibición de entrada? Porque eso puede ser mucho tiempo. Pues la propia ley dice que puede ser de hasta 10 años. Eso de 5 años para que prescriba la ejecución de la expulsión. Eso es tremendo, impactante. Significa que la sombra de una expulsión puede estar ahí durante, potencialmente, 15 años o más. No es algo que desaparezca rápido del historial de alguien, desde luego. Efectivamente, es una particularidad muy significativa. La prohibición de entrada, que es como una consecuencia añadida pero importantísima, mantiene viva la efectividad de la expulsión durante todo el tiempo que dure y retrasa el inicio del cómputo de la prescripción de la expulsión en sí. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos ido desgranando, tenemos un sistema legal en extranjería que clasifica con mucho detalle los incumplimientos. Desde un simple retraso en notificar un cambio de casa hasta meterse en redes de inmigración irregular o amenazar la seguridad. Hemos visto que la responsabilidad no siempre es solo de la persona migrante, que puede afectar a empresas o a facilitadores, y sobre todo que las consecuencias y el tiempo que éstas duran varían muchísimo según la gravedad y el tipo de sanción, con reglas especiales como esa de la expulsión. Es un entramado complejo para regular una realidad muy sensible. Sin duda. Y entender estas diferencias entre leve, grave y muy grave, los distintos plazos, la excepción de la expulsión, no es solo un ejercicio técnico para abogados, nos dice mucho sobre qué conductas ve el legislador como más dañinas o qué nivel de control quiere ejercer. No se valora igual, claro, un olvido administrativo que una conducta de explotación o un fraude a conciencia. Exacto. Y eso me deja pensando. Precisamente. Hemos analizado el qué se considera infracción y el cuándo prescriben sus consecuencias. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos una vuelta al por qué? ¿Por qué esta regulación tan detallada? Reflexionar sobre los equilibrios que intenta hacer la ley, el control de la inmigración, las necesidades económicas, la protección de derechos, la seguridad, la integración social, quizá nos daría una perspectiva más rica, incluso más crítica, sobre cómo se aplica de verdad este sistema y qué impacto real tiene en la vida de la gente y en la sociedad. Es algo sobre lo que seguir pensando, ¿no? Más allá de la letra de la ley.